Muy buenas noches, les saluda Lorena, asesora de consultoría internacional pública privada en sí. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al curso de acuicultura, que estará a cargo del ingeniero Diego Silva desde el Perú. Para el buen desarrollo de esta ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener su micrófono y cámara apagada, a menos que el ponente solicite su participación. Asimismo, para los participantes que deseen solicitar esta clase grabada, materiales de estudio certificado, les estaré dejando el número en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, ingeniero Diego. Le doy el paso a su ponencia. Buenas noches, ingeniero. ¿Me confirma la opción de su... Hola, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María, departamento de Huánuco, en Perú. Esta noche, esta tarde-noche, vamos a ver un tema muy interesante que es la acuicultura, ¿no? La acuicultura lo que viene a ser eh, desde el punto de vista general, ¿no? Lo que implica la acuicultura y vamos a ir conociendo un poquito más, ¿no? A ver si me permiten y me dan, por favor, para poder, ok, ok, ya está, muy bien. Un momentito, por favor. Quiero ver si al momento de, ya, un momento, ¿sí? Ya, ahora sí. Ya. Muy bien, vamos a seguir así nada más cuando proyecto no puedo, lo proyecto no avanza, así que vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Principalmente la acuicultura, ¿no? La acuicultura en términos generales, ¿no? La acuicultura engloba en realidad a todo el grupo de las actividades que se hacen a nivel de agua y a nivel de bueno, a nivel de agua básicamente, ¿no? Entonces, independientemente del tipo de agua, sea agua salada o aguas continentales, ya estamos considerando a la acuicultura como un término general, ¿no? En algunos casos también se le puede llegar a conocer como piscicultura, pero en realidad el tema piscícola es un tema ya un poco más específico, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, es la crianza ya en este caso de peces a nivel de piscinas, ¿no? De piscinas que pueden ser de estructuras naturales, ¿no? O piscinas que pueden ser ya de algunas estructuras un poco más sofisticadas, ¿no? Entonces, en realidad es la práctica, como les decía, la acuicultura es la práctica de cultivar organismos acuáticos como peces, mariscos, algas, plantas, etcétera, ¿no? Con la finalidad de poder llevarlo a un siguiente nivel. Ya no de manera natural, sino que la acuicultura lo que nos hace es de que nosotros, al tener intervención del hombre, ya le estamos dando un manejo, ¿no? Entonces, de esta manera lo estamos trabajando dentro de un ambiente acuático
con entornos controlables, ¿no? Es decir, que ya empezamos a medir parámetros, empezamos a medir la calidad del agua y obviamente la acuicultura ya se va a empezar a ser más específico dependiendo también al tipo de agua en la cual se trabaja. Si es acuicultura marina, obviamente estará más especificado a especies marítimas. Si es acuicultura de aguas continentales, nos vamos a referir a la acuicultura, en este caso a la piscicultura, ¿no? A la piscicultura como tal y ya prácticamente estamos hablando de una crianza de especies piscícolas, ¿no? A niveles de cautiverio, ¿no? Entonces, donde se le va a dar, obviamente, o se va a tratar de darles, obviamente, las condiciones que asemejen una condición natural para poder tener un desarrollo un poco más acelerado, ¿sí? Entonces, de repente, una especie determinada para llegar a un peso comercial que es normalmente entre 250 gramos a 300 gramos por especie. Necesitamos en un ambiente natural, en algunos casos, de hasta un año, ¿no? Para poder llegar. Con la inclusión de la acuicultura como una actividad ya de cultivar o de producción, ¿no? Nosotros podemos llegar a hacer de que ese tiempo se reduzca, ¿no? Podemos llegar a 250 gramos en especies que no son muy grandes, entre 250 a 300 gramos, que son pesos comerciales. Podemos realizar de repente en 4 o 5 meses. Entonces, lo que de una manera natural el pez demoraría un año, yo en un año tranquilamente puedo sacar 2 cosechas, ¿no? 2 cosechas y de esta manera doy sostenibilidad alimentaria, ¿no? Esta práctica viene ya de muchos años, es una práctica milenaria que ha experimentado obviamente un crecimiento significativo en las últimas décadas. Cuando se inició esto, muchas personas pensaban de que no era la forma correcta de hacerlo, pero nos fuimos dando cuenta de que nos aseguraba muchas veces el pan para la comida, ¿no? Llevábamos, teníamos el alimento, el sustento, de una manera un poco más acelerada. Obviamente se han ido reduciendo los tiempos. De un año se bajó de repente a 10 y de 10 se fue bajando y así sucesivamente se fue implementando ciertas cosas de que ya a la última década es una actividad prácticamente que puede ser autosostenible y que nos puede generar ingresos y recursos de recursos económicos bastante considerables, ¿no? Entonces, en la actualidad viene desempeñando un papel muy crucial en la seguridad alimentaria a nivel del mundo y la sostenibilidad, y sobre todo que nos está permitiendo tener una sostenibilidad ambiental a nivel de aguas. En algún momento se perdieron especies porque se hacía pesca de manera indiscriminada y no se llegaba, y había un momento en que se desaparecieron, empezaron a desaparecer ciertas especies, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque no teníamos un control. Entonces, a partir de ver que ya se empezaba a ir perdiendo especies, se empezó a tener ya un control mucho más riguroso, ¿no? Se empezó a tener un control mucho más riguroso y se empezó ya los procesos de crianza en cautiverio que hoy conocemos como acuicultura, ¿no? Hoy en día ya somos muy amigables con el medio ambiente, trabajamos prácticamente en el caso de la acuicultura marítima, trabajamos dentro del agua de una manera aprovechando las condiciones que nos puede brindar el mar. Hoy en día ya se trabaja de esta manera, ¿no? Ya trabajamos con piscinas flotantes que nos permiten no solamente caminar, sino que también podemos aprovechar la estructura natural. Estas estructuras o jaulas o piscigranjas flotantes nos sirven con la intención de aprovechar, en este caso, las aguas naturales. Esto es un río que es amplio, obviamente está pegado a las orillas. Se ha tenido que hacer un proceso de acondicionamiento. ¿Para qué? Para que estos peces puedan tener la profundidad necesaria para poder realizar sus actividades. Cada uno de estos espacios tiene una densidad de siembra, es decir, una densidad de crianza. Acá estos peces ya son peces que están aptos ya para la venta, entonces por eso se puede notar como que hubiera una sobrepoblación o una sobredensidad. No, ya están aptos para el consumo, estos van a pasar para lo que es comercialización.
Entonces, de esta manera nosotros aprovechamos las estructuras de los ríos, lagos o incluso del mar y podemos trabajar de una manera sumamente amigable con el medio ambiente. No se va a generar ningún tipo de inconveniente, no se genera ningún tipo de contaminación. El alimento incluso que se les da, ya tenemos la forma de eh, hacer un proceso de dosificación que permita que los animales puedan comer y no desperdiciar el alimento. Y ya se ha llegado a ese nivel. Entonces hacemos la dosificación y obviamente el animal no desperdicia el alimento, no se va a las partes superficiales y entonces nos facilita. Incluso en algunos lugares, en algunos espacios, eh, en las zonas bajas hay pequeños espacios que nos sirven como zonas de recuperación para evitar que los alimentos de repente lleguen allá y hagan un proceso de contaminación, ¿no? Se utiliza, pero normalmente lo que vamos a encontrar es parte de lo que los mismos animales van eliminando, más no residuos de alimento. Entonces, estas estructuras ya nos permiten incluso poder hacer nuestras actividades sin ningún problema. Acá va a venir un operario, viene caminando, ¿no? Viene caminando y con con su malla simplemente mete, saca lo que tiene que sacar y lo lleva para el proceso de comercialización. Mucho más fácil, mucho más sencillo, se utiliza las mismas condiciones naturales y es sumamente aprovechable, ¿no? ¿Qué importancia tiene la acuicultura en la actualidad? El abordaje de la seguridad alimenticia, ¿no? Es uno de de los aspectos. Hoy en día se cría justamente porque nosotros lo que buscamos es alimentarnos de algo. Entonces, la acuicultura nos da esa seguridad alimentaria. Entonces, la acuicultura puede llegar a proporcionar una fuente confiable de proteínas, vitaminas y minerales esenciales para millones de personas en todo el mundo, ¿sí? Entonces, acá tenemos nosotros que decir, somos los primeros que buscamos muchas veces alimentación con peces. En algún momento se tuvo que dejar porque al haber ya, en este caso, alejamiento de las especies. En algunos casos no se encontraban ya las especies por por la pesca que había de manera intensiva, ¿no? Se empezaron a perder especies y se empezó obviamente los costos a elevarse, ¿no? El costo de la venta de los peces. Pero con esta actividad podemos tener una producción alimenticia que puede estar al alcance del bolsillo de muchas personas, ¿no? ¿Cuánto cuesta un kilogramo de pollo si lo queremos comparar? En la actualidad, por ejemplo, en donde yo radico, el precio del pollo está variando entre 13 a 16 soles el kilo de pollo. Si bien es cierto, del pollo yo puedo alimentar hasta 8 personas, ¿no? 8 o 9 personas que me sale el número digamos, las presas que yo puedo dar para un proceso de alimentación. El pescado, un kilogramo, está costando prácticamente por ahí, ¿no? Prácticamente por ahí. ¿Sí? Yo para alimentar a esas 8 personas, 9 personas que estoy sacando las presas de un pollo, obviamente un pollo tiene que pesar aproximadamente para que sea un alimento más o menos sostenible que me permita y que me permita cubrir mis necesidades nutricionales. Tiene que ser un pollo que esté por encima del kilo 800. Entonces, para alimentar, estamos hablando prácticamente de 2 kilos, ¿no es cierto? Entonces necesito 2 kilos y alimento a esa cantidad de personas con digamos, niveles de proteína, condición de carne aceptables para el consumo humano, ¿sí? Lo mismo sucede en este caso con animales como los peces, que en peso comercial de 250 gramos puedo con un kilo, ¿no? El precio está por ahí, también entre 12, 14, 15 soles el kilo, dependiendo la especie del pez. Puedo comprar también, ¿no? Este, 8 peces y también alimentar a la misma cantidad. Entonces, si nos damos cuenta, está hoy en día al alcance de nuestros bolsillos, ¿sí? Entonces, de esta manera estamos asegurando una alimentación de alta calidad. ¿Por qué? Porque si yo lo comparo nutricionalmente con el pollo,
el pollo, ¿sí? El pollo tiene niveles de proteína inferiores a los que tiene el pez o los pescados, ¿no? Entonces, nutricionalmente es mucho más rico, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, los peces que el pollo. Entonces, y está prácticamente casi al mismo costo. Entonces, tenemos eso hoy en día ya lo encontramos, ¿no? Lo encontramos a cualquier variedad de peces, lo encontramos en cualquier mercado, la disponibilidad, ¿no? A cualquier hora. Entonces, no tenemos excusa. Antes no teníamos eso, ahora ya tenemos. ¿Por qué? Porque la acuicultura está cumpliendo un rol muy importante. El tema de la acuicultura también nos ha empezado a brindar un poco de sostenibilidad al medio ambiente. Mediante la práctica del cultivo responsable, ¿no? Es decir, estamos manejando ambientes sumamente de manera responsable, estamos siendo amigables, estamos controlando el tema de agua, estamos haciendo que los peces tengan un ambiente agradable, no estamos teniendo que depredar a zonas naturales para llegar a esos peces, sino que ya lo tenemos prácticamente a disponibilidad y a la mano. Entonces, de esa manera estamos siendo amigables con el medio ambiente. La acuicultura puede reducir la presión sobre la población silvestre, ¿no? Preservar los ecosistemas acuáticos y mitigar los efectos del cambio climatológico, ¿no? Como les decía, en esta imagen, pasamos a esta imagen, estamos utilizando un medio natural que viene a ser un río. Este río lo estamos aprovechando, ¿sí? Entonces, no estamos afectando, no estamos contaminando. Si bien es cierto, damos alimento, pero ese alimento ya está controlado para evitar justamente los procesos de contaminación. Estamos siendo amigables, estamos siendo sumamente conscientes con nuestro medio ambiente. ¿Ya? Y no estamos haciendo ningún proceso de depredación. Al contrario, lo que estamos generando es más vida acuática, porque lo que pueda darse por acá, también en algún momento estos pececitos se pueden, al momento que estamos haciendo cosecha, se pueden salir y estamos de una u otra manera haciendo un proceso de repoblamiento también, ¿no? Le hacemos un proceso de repoblamiento de manera de que este ambiente, después de un tiempo, nuevamente va a tener la cantidad o población de peces que tenía anteriormente. Y estamos de una u otra manera recuperando zonas silvestres que en algún momento por escasez o por necesidad teníamos que ir y destruir. En este caso estamos haciendo la recuperación de esos espacios. Ya no se tiene que ir a buscar estos peces a lugares alejados, sino que ya lo tenemos al alcance de nosotros, ¿no? Y obviamente el impulso económico, ¿no? El impulso económico que puede tener esta actividad. Esta actividad piscícola no puede generar empleo, puede fomentar el desarrollo rural y la destrucción y contribuye, perdón, al crecimiento económico de las comunidades, tanto en zonas costeras como en zonas ribereñas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos, sin irnos muy lejos, y hablamos de especies acuáticas marinas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un consumo, hoy en día, de un consumo de un plato muy oriundo del Perú, que es el ceviche. Hoy en día, un fin de semana, más de una persona busca un ceviche. Hay una cantidad enorme de cevicherías y todos completamente llenos, cada uno con su clientela. Lo que está haciendo es mover la economía. Está moviendo la economía de la persona que se dedica a la producción de estas especies acuáticas especializadas para el plato de ceviche, ¿no? Estamos moviendo la economía de esa persona, de ese empresario que se enfocó en poner su cevichería, invirtió y él está viendo, está moviendo economía, está dando fuente de trabajo, ¿sí? Estamos generando fuentes de trabajo en la piscigranja, estamos generando fuentes de trabajo en la cevichería, estamos generando fuentes de trabajo fuera de ella, de repente con el cuidado de vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, se cumplió hoy en día una actividad. Hablando más o menos de hace unos 20, 25 años,
Yo inicié un proyecto cuando todavía era estudiante de la universidad. Fui parte de la iniciación de un proyecto en aguas, en este caso con aguas, en aguas continentales. Empezamos a hacer la crianza de tilapia, paco y gamitana. Hoy en día la persona que inició, empezaron 7 personas ese proyecto, de las cuales hoy en día sobreviven 2. Los otros 5, por diversos factores, por diversos motivos, fueron poco a poco dejando la actividad. Pero los 2 que quedan fueron creciendo de tal manera de que ahora no solamente tienen el tema de producción y la venta de estas especies, porque incluso con el tiempo fue creciendo las especies, ya no solamente era paco, no solamente gamitana, no solamente tilapia, sino que también se incrementó la producción de paiche. Esta persona hizo de ese espacio de crianza, en primer lugar, un espacio turístico. ¿No? Inició con un espacio turístico. Mucha gente se iba y hacía un turismo vivencial. El Señor hacía de que participen en las actividades acuícolas que se realizaban, en la pesca, en el tema de alimentar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero con el tiempo, los turistas deseaban y querían probar ese producto que habían cosechado, que habían comprado, que se lo habían ganado porque fueron parte de repente de un proceso de pesca. Eso cambió un poco también la temática y se hizo un proceso de restaurante. Hoy en día esa persona no solamente produce peces, no solamente incentiva un tema de turismo vivencial, sino que también puedes aprovechar y puedes alimentarte ahí. Entonces, el impulso económico que puede generar la acuicultura es grande siempre y cuando tú lo sepas administrar y lo sepas llevar. Esa persona en 25 años cambió por completo su vida. Esa persona tenía ese terreno para que se den cuenta lo que puede generar la acuicultura. Ya, esa persona tenía ese terreno, estaba a punto de venderlo porque necesitaba ingresos económicos. ¿Sí? Le salió el proyecto en donde no solamente le preparaban todo, lo acondicionaban todo, sino que le daban el alimento, le daban todo, incluso le daban un pago por por hacer ese esfuerzo. Entonces, él vio una oportunidad y esa oportunidad lo sacó. Esa persona no tenía trabajo en ese momento. Esa persona vio una oportunidad y hoy en día, 25, casi 25 años después, está viendo los frutos reflejados, obviamente. Ya vive de una manera sostenible, ya no tiene necesidades, no tiene carencias como lo tuvo en su momento antes de iniciar y simplemente echó para adelante. Entonces, la actividad acuícola bien llevada de manera sostenible nos puede hacer de que nosotros de repente en un futuro podamos tener una vida mucho más tranquila, ¿no? Una vida mucho más llevadera. Esto es hoy en día la tendencia que se tiene. Ya no se cava, ya no se hace, digamos, desniveles a nivel de la superficie terrestre. Hoy en día ya se trabaja de esta manera, se mantiene. Si por A o B decido no continuar con mi actividad piscícola, simplemente desarmo, lo vendo a otra persona que quiera y recupero mi inversión o mi ganancia, no sé, y simplemente ya estás. Esta es la tendencia, nos facilita en muchos aspectos, en temas de alimentación, en temas de hacer un manejo mucho más efectivo, en hacer un proceso de monitoreo mucho más eficiente, ¿no? Y sobre todo verificar que la producción se esté llevando de una manera eh, sostenible, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos, esto ya dependiendo la capacidad, pues nosotros podemos meter 5.000, 6.000, 7.000 paiches, dependiendo la especie, y obviamente al tamaño comercial que nosotros queremos vender, ¿sí? Entonces, esta es la forma y ya no se tiene, y es incluso mucho más cómodo, mucho más barato que estar haciendo excavaciones. Las excavaciones ya se quedan y ya no queremos hacer tema de rellenado porque no tenemos con qué rellenar porque ya el suelo se acomodó, se acondicionó y si queremos, ya no queremos hacer el gasto de rellenar, simplemente lo dejamos ahí y listo, ¿no?
En este caso, si yo quisiera volver a utilizar este espacio, si no me fue bien o no supe llevar mi tema acuícola, simplemente desarmo todo esto y este espacio ya lo tengo para hacer otras actividades, ¿no? Entonces, esa es hoy día la tendencia. Esta tendencia se está dejando un poco de lado, ¿sí? Es también, digamos que fue la forma originaria en la cual se inició el tema acuícola, en este caso, siendo más específicos, el tema de piscicultura, ¿no? El tema de piscicultura, cada uno tenía un espacio y de acuerdo a la especie se tomaba la densidad para hacer el proceso de sembrado, la cantidad de peces la densidad de sembrado es la cantidad de peces que tenía que yo poner aquí con la finalidad de que empiecen a crecer y al llegar al peso comercial tengan al menos el espacio suficiente para desarrollarse de una manera adecuada, ¿no? Esta es la forma en la cual les decía el Señor inició, pues muy parecido, no es el lugar, muy parecido, y en la cual obviamente el Señor fue creciendo. Supongamos que haya iniciado con este pequeño tambito, hoy ya tienes una señora casa que también funge de restaurante, ¿no? Entonces, ese es el, el motivo por el cual hoy en día ya se puede trabajar de una manera, digamos, mucho más estrecha. Independientemente de que si quieras trabajar de esta manera o quieras trabajar de esta otra manera, la actividad acuícola siempre te va a conllevar a un tema de exigencia. A comparación de otras especies, cuando hablamos del tema de crianza, a comparación de otras especies, digamos que esta especie no es tan exigente como puede ser un ave, como puede ser un cerdo, ¿no? Esta actividad nos permite y nos ayuda a saber controlar nuestros tiempos. Esto podría ser una actividad secundaria tranquilamente. Puedo tener una actividad primaria y esto ir llevándolo como una actividad secundaria, porque sí, es cierto, me pide una exigencia, pero la exigencia no es tan como para yo estar todos los 24 horas del día. Incluso la ventaja que tenemos con otras especies es de que si por A o B hoy me olvidé de alimentar, dentro del agua hay especies microorganismos con los cuales el pez se puede ir alimentando. Entonces, cuando yo retorne o me acuerde de que no alimenté, entonces tengo ese fin. Acá, acá en este espacio natural, de repente un poquito más que acá, ¿no? Pero igual, o sea, tengo, podría llevarlo como una actividad secundaria que me pueda generar de repente ingresos para iniciar mis ahorros para mi vejez, meterlo al banco, hacer inversiones y a partir de ahí empezar de repente, dejar la otra actividad ya cuando mi edad vaya avanzando y me dedique exclusivamente a esto, que no demanda de repente de mucho tiempo, pese a la exigencia que te pueda generar, ¿no? Tipos de acuicultura. Como les decía, la acuicultura es en término general todo lo que tiene o está relacionado con temas de manejo de especies acuícolas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener de cuidado. Ya tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ahora vamos a especificar qué tipos de acuicultura tenemos. Tenemos acuicultura marina, ¿no? Esta actividad se lleva a cabo en océanos, lo llevamos en mares, ¿no? En zonas costeras, cultivando obviamente especies marítimas como el salmón, camarones, moluscos, etcétera, etcétera. ¿Sí? En esta actividad nosotros podemos criar, miren, peces, podemos criar lo que son camarones, ¿no? Pequeñas especies marítimas, podemos criar hasta moluscos. Entonces, todo eso es un proceso. Y eso lo vamos a hacer en condiciones, en este caso del mar, ¿no? En este caso en condiciones del mar. Esta actividad acuícola marina también lo podemos hacer en sitios donde no hay mar, pero obviamente tenemos que tener abastecimiento de agua marina, hacer un proceso de recirculación de dicha agua para poder hacer esa crianza. Es un poquito
más costoso sobre todo hacer la implementación del sistema de recirculación de agua, ¿no? Y el proceso de ir haciendo la renovación de la misma de una manera periódica, ¿no? Eso es lo que nos costa, es un poquito costoso, pero igual también se podría hacer, ¿no? Tenemos acuicultura de agua dulce que normalmente se va a desarrollar obviamente en ríos, lagos, estanques, en donde se crían peces como tilapia, carpa, bagres, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto, la acuicultura, acá, como dice, la acuicultura lo hablamos desde el punto de vista general. Dentro de la acuicultura de agua dulce, nosotros ya podemos considerar, por ejemplo, el tema de la piscicultura, que es un poquito más específico, la utilización de piscinas para la crianza de estos peces, ¿no? Entonces, dentro de la variedad de peces, nosotros vamos a encontrar una infinidad de variedades, ¿no? No vamos a entrar en detalles porque la verdad eso sería otro temita que tendríamos que ver, la variedad que existe a nivel de mar desde el punto de vista, digamos, de consumo, ¿no? De consumo que se genera y el de ingresos económicos, ¿no? O accesibilidad económica. Ya. De ahí tenemos la acuaponía, ¿no? En este caso, una forma integrada de acuicultura que combina la producción de peces con el cultivo de plantas en un sistema simbiótico. Esto, por ejemplo, la acuaponía se utiliza mucho en Japón, en las zonas orientales, en donde se cría, por ejemplo, algún tipo de especie, puede ser tilapias, ¿no? O algún tipo de bagre, dentro de los cultivos de arroz, ¿ya? Entonces, lo que hace el pez es alimentarse de los pequeños se va a alimentar de los pequeños microorganismos que estén ahí. Obviamente también se le va a dar un proceso de alimentación, ya, pero aprovechamos dos cosas, que el animal obviamente va a hacer un proceso de excretas, va a ser heces y orinas. Entonces podemos aprovechar y esas excretas son aprovechables y se fijan al suelo como eh, abonamiento orgánico, ¿no? Entonces, de esta manera se puede hacer eso. Lo utilizan mucho en países orientales, en países de Asia, utilizan mucho esta actividad. En Perú, en algún momento se quiso hacer, lo que supone, obviamente, es un proceso de investigación inicial para encontrar la especie adecuada para hacer este tipo de actividad. Pero nosotros somos un poquito, vamos a decir, que queremos determinar de una manera rápida y no se ha encontrado una especie. Se pensó inicialmente en tilapia, pero la profundidad que tiene en el caso de nosotros, la profundidad de agua que necesitamos, no muchas veces coincidía con la altura mínima de agua que necesita la tilapia. Entonces era un factor un poquito eh, complicado. Lo otro era la utilización de bagres, pero obviamente cuando se hace procesos de abonamiento químico, estos peces pueden verse afectados. Entonces, no se tuvo los resultados, se tuvo que cortar y simplemente se continuó con la producción de arroz de la manera convencional, ¿sí? Así que se puede hacer, pero hay que tener paciencia porque encontrar la especie, encontrar ese proceso simbiótico que se debe encontrar es un poquito complicado y muchas veces nosotros, los productores arroceros, crían no tanto por un tema de investigación, sino crían porque ellos viven de eso. Quitarles de repente un espacio para investigación es un ingreso que ellos posiblemente no perciban de una manera rápida, ¿no? Tenemos también la acuicultura de aguas, salobres que se realizan perdón, estuarios y áreas costeras, criando peces, especies adaptadas a condiciones de salinidad variable, ¿no? En este caso se hace la crianza en zonas en donde hace el ingreso de las aguas dulces, ¿no? Las zonas que están cercanas a donde hay el ingreso de aguas dulces, ¿no? Entonces, donde el nivel de salinidad no es tan elevado, ¿no?
Entonces, se hace esa crianza en esa zona y se ve qué especies se pueden adaptar a la crianza en este caso, ¿no? Entonces, es una zona sumamente en donde vas a encontrar una salinidad baja y también vas a encontrar el proceso, vas a encontrar todavía, porque no hay una combinación al 100% del agua dulce y el agua salada, ¿no? En donde vas a encontrar esos espacios o esos vacíos que le permitan a la especie, en este caso, hacer su proceso de adaptación, ¿no? Entonces, esas son las formas de acuicultura que nosotros vamos a encontrar. Cada uno obviamente tiene su espacio, ¿no? Tiene su espacio, tiene su forma. Podemos utilizar esta forma, podemos hacer de repente que sean permanentes. Si veo que mi actividad me está yendo bien, en vez de utilizar esto, puedo utilizar este tipo de estructuras, ¿no? Que son estructuras de ferrocemento, es decir, solamente la estructura se utiliza fierro y un cemento que no es una mezcla de cemento que no es tan fuerte, pero sí nos puede llegar a perdurar por mucho tiempo, ¿no? En ambientes controlados como piscigranjas de diferentes formas, ¿no? En estructuras como artesas que nos pueden servir para crianza de especies más pequeñas, ¿no? Y obviamente el mar, ¿no? Obviamente el mar. Ya vamos a ir viendo cómo se puede hacer un poco de de crianza a nivel del mar también, ¿no? ¿Qué desafíos y soluciones se pueden presentar? Obviamente vamos a tener un desafío sumamente importante que hoy en día se está dando, que son los procesos, ¿no? Que son los procesos o los problemas ambientales que tenemos, ¿no? Obviamente a raíz de de un inadecuado crecimiento en lo que es pesca informal, no se ha tenido o se ha realizado procesos de contaminación, se ha hecho que se pierda hábitats y obviamente han ido generando enfermedades que pueden afectar la salud de los cultivos acuáticos. La presencia del hombre ha sido bastante dañina, por no decir, si hablamos de una manera eh, muy actualizada, debemos decir que la presencia del humano como tal ha sido muy tóxico para el planeta Tierra, ¿no? Hemos incidido con el tema de asegurar nuestros temas alimenticios a llegar a niveles de contaminación y pérdidas de espacios naturales que hoy en día nos están pasando factura. Lo estamos viendo, nos estamos viendo muy afectados porque existe un cambio climatológico muy considerable, ¿no? Muy llamativo. Entonces, eso es lo que tenemos como un problema y que se está generando obviamente como un desafío, ¿no? Eh, ¿Qué solución? Dentro de las soluciones, lo que podemos es incluir prácticas de cultivo sostenible, monitoreos ambientales y desarrollos tecnológicos de tratamientos de agua. Miren, vayamos acá. Acá yo puedo hacer un proceso de monitorización porque yo para tener buena producción, yo tengo que tener agua de calidad. Yo puedo llegar a tener agua de calidad, por supuesto que sí. El agua puede llegar acá y puede volver nuevamente a un caudal de un río, por supuesto que sí, porque el proceso que se va a generar es un proceso sumamente dinámico para que esa agua no llegue contaminada. Es más, no llega contaminada. ¿Sí? No llega contaminada si yo hago el trabajo de la manera correcta. De este modo, igual, de este modo, igual. Entonces, yo siempre tengo que tener agua de calidad. Y obviamente, al momento de expulsar agua, yo voy a expulsar un agua que está 100% limpia. Las excretas que generan los peces, obviamente se van a dar en un ambiente natural. Ese pez tiene que hacer sus excretas. Eso es parte de. Entonces, el nivel de contaminación que genera el propio animal es mínimo, porque es parte de su ambiente. Incluso el animal tiene un proceso en el cual ordena esa zona y empieza obviamente y evita de que haya un proceso de contaminación grande, ¿sí? Entonces, todo esto, hoy en día la acuicultura nos está diciendo y nos está permitiendo de que seamos mucho más sostenibles en el tiempo.
¿sí? Eso nos está ayudando la acuicultura. Entonces, como les decía en una imagen anterior de esta, puede ser de que el momento sale un animalito, se va a su estado natural, obviamente va a empezar nuevamente su proceso de sobrevivencia y va a iniciar. Entonces, lo que se vaya por hacia esa zona, el pez se va a encargar de limpiarlo. Los peces que son de una especie determinada se van a ayudar de limpiar, se van a ayudar, porque ellos, esa es parte de, ¿ya? Es parte de su comportamiento. Entonces, de esa manera nosotros nos estamos asegurando el 100% de mejorar los temas ambientales. Y como les decía, si yo utilizo el tema de acuicultura, estoy haciendo también un proceso de recuperación de ambientes o de hábitats naturales. Sí, estoy haciendo ese proceso. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque obviamente ya no tengo la necesidad de ir a ese espacio a pescar, porque ya mi momento de pesca va a ser en el lugar en donde estoy criando, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener en consideración, eso tengo que tener en consideración y por ende es la forma en la cual nosotros estamos ayudando con la agricultura a ser mucho más amigables con el medio ambiente, ¿no? Obviamente ese problema también lo vamos a encontrar en gestión de recursos, ¿no? Es crucial, es crucial, es sumamente importante administrar los recursos naturales de manera eficiente para evitar la sobreexplotación y el agotamiento de las poblaciones, estrategias, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Cuando hablamos de administrar los recursos naturales de manera eficiente para evitar la sobreexplotación y el agotamiento de las poblaciones, en este caso acuícolas, nosotros lo que estamos haciendo es darle un respiro. Con la acuicultura, nosotros le estamos dando ese respiro. No, como les decía, esa persona ya no va a tener digamos, ya no va a tener la necesidad de ir hasta ese ambiente donde destruyó hábitat, contaminó. Ya no. ¿Por qué? Porque ahora los peces ya lo tiene cerca. Y obviamente la producción de un espacio acuícola, de una estación acuícola, de una piscigranja, como quieran llamarlo, va a estar estrechamente relacionado a las necesidades de la población. ¿Sí? Entonces, esa persona va a saber en qué momentos, qué meses del año y cuáles son los días de la semana, incluso que se vende más pescado. Entonces, esa persona, ese pescador ya no tiene la necesidad porque ahora ya de repente se va a la piscigranja, compra de ahí, simplemente hace el proceso de reventa, igual. ¿No? Estamos administrando de una manera mucho más correcta los recursos naturales, ¿no? Esta estrategia incluye la implementación de límites de captura, zonificación acuícola y gestión integradas en cuencas hidrográficas. Esto se puede dar para aquellas especies de que eh, eh, al quitar el proceso de pesca en zonas naturales, entonces hay ciertas especies que van a empezar un proceso de recuperación de población, ¿no? Especies que de repente no las podemos criar en cautiverio porque no hay un proceso de reproducción adecuado, no se le ha encontrado todavía ese proceso de reproducción adecuada. Este, nos indica, ¿sí? Ello nos indica de que en este caso, estamos haciendo la recuperación de ese ambiente natural. Al no ir ya la persona de manera permanente, esa especie que en algún momento se estaba en riesgo o en peligro de que pueda ingresar a procesos de extinción, ya no se está dando, porque esa especie ya se empezó a recuperar. Sí, esa persona irá, pero ya no de manera permanente, solamente se irá a buscar esa especie y cuando lo encuentre simplemente saldrá y obviamente ya va a estar controlada, ¿no? Ya la pesca en ese caso va a ser controlada, ya no va a ser de una manera indiscriminada. Ese es uno de los factores que nos ayuda también, o los desafíos y soluciones que nos están dando, en este caso, toda lo que es la actividad acuícola. Y obviamente la innovación tecnológica, ¿no? La innovación tecnológica
Dentro de ello podemos encontrar, por ejemplo, los paquetes tecnológicos, ¿no? El paquete tecnológico ya te incluye el avance de genética, nutrición y sistemas de cultivo para mejorar, obviamente, los índices productivos y la eficiencia de los recursos acuícolas. El paquete tecnológico ya te dice que una especie con genética de precocidad, es decir, que a los 4 meses está sacando a peso comercial, pero que tienes que darle una buena alimentación y obviamente esa alimentación tiene que estar basada a cierta cantidad de nutrientes, ¿no? Y el sistema de cultivo, la rotación del agua, dentro de lo que es sistemas de cultivo, te va a dar los parámetros que necesitas a nivel de agua, la temperatura ambiental, la temperatura del agua, la temperatura del suelo, del estanque, o sea, todas esas cositas ya te va dando te van dando esa información para que tú puedas llegar a ser sostenible en el tiempo. Esas investigaciones son a veces los mismos acuicultores son parte de eso porque dicen, mire, vamos a hacer esto, vamos a medir esto y queremos determinar y hacer, formar ese paquete tecnológico, obviamente a partir de la experiencia que tienen los mismos acuicultores, ¿no? Todo ello, esto debe estar incluye el desarrollo de alimentos balanceados. Tenemos que hacer la utilización de los insumos adecuados para el proceso de balanceo de los alimentos, técnicas de reproducción artificial. Eso involucra de que todos los espacios que todos los espacios acuícolas, piscigranjas o como quieran denominarlos, tengan un laboratorio para hacer este proceso de reproducción artificial, porque hay especies de que necesitan esa reproducción asistida, ¿no? No todos a nivel de cautiverio pueden reproducirse de manera normal, sino de que al ser, por ejemplo, especies que tienen que tener su ambiente, por decir, son especies de río. Obviamente el río tiene un proceso de corriente, ¿no? De igual manera en el mar, nosotros podemos ver supuestamente que el mar está tranquilo, pero en realidad hay corrientes por debajo de la superficie del mar. Se dan esas corrientes y esas corrientes son las que muchas veces hacen los procesos de estimulación para los procesos reproductivos. Entonces, al estar en un tema de cautiverio, muchas veces estos animales algunos necesitan hacer un proceso de migración, ¿sí? O sea, por ejemplo, un claro ejemplo es el salmón, ¿no? Que el salmón tiene que hacer un proceso de migración a zonas altas. Hay muchas veces en donde los osos aprovechan y se empiezan a alimentar. Obviamente, el tema reproductivo muchas veces se corre un riesgo que es un riesgo natural, propio de, ¿no? Pero para evitar esos procesos o tener que de repente acondicionar espacios que simulen el proceso, proceso de hábitat natural puede llegar a ser muy costoso. Entonces, para ello es fundamental incluir dentro de lo que es el tema de innovación tecnológico, incluir un laboratorio en donde tenga esa tecnología para poder hacer la reproducción artificial. Y obviamente mejorar el tema del sistema de agua, ¿no? La recirculación, la oxigenación de agua, que te permita obviamente utilizar. Hoy en día ya no se utiliza la cantidad de agua que se utilizaba antes. Hoy en día, con la capacidad que nosotros tenemos, simplemente aprovechamos esa cantidad de agua, hacemos procesos de recirculación, hacemos procesos de oxigenación, hacemos procesos que son mucho más cómodos desde el punto de vista económico, que nos pueden generar, obviamente, tener agua de calidad en todo momento. Cuando ya, luego de hacer ese ciclo por un determinado número de veces, obviamente se tendrá que cambiar el agua de manera gradual, pero el agua que va a salir siempre va a salir con un agua limpia, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un tema a nivel de mar, está cerca cerca a las orillas, ¿no? Entonces, donde se tiene en este caso, ¿no? Se hace la crianza de las especies. En este caso estamos en una pequeña embarcación, estamos haciendo el monitoreo, ¿no? Estamos haciendo el monitoreo. Estos espacios nos sirven para que nosotros podamos hacer un recorrido, determinar, hacer muestreos, determinar de repente
obviamente la, la tasa de crecimiento para regular de repente o corregir los procesos de alimentación, ¿no? Entonces, esto igual, ¿no? Esto está muy fácil, ¿no? Incluso si nosotros quisiéramos, ya como parte del término de nuestras labores, nos podemos ir nadando hacia las orillas y nos refrescamos, nos relajamos un poco luego de un arduo trabajo, ¿no? Y bueno, como conclusiones tenemos que tener en cuenta de que la acuicultura hoy en día es una herramienta sumamente poderosa para satisfacer la demanda alimenticia de la población a nivel del mundo en que se encuentra, que esa población se encuentra en crecimiento, ¿no? Al tiempo que nos permite conservar los recursos naturales y se promueve el desarrollo económico, ¿no? Pero sin embargo, su éxito va a depender mucho de las prácticas responsables que nosotros hagamos, de la innovación continua, de la colaboración entre gobiernos, industrias y comunidades locales. Entonces, esta actividad está muy estrechamente relacionada al tema alimenticio, está muy relacionado al tema tecnológico también y obviamente al intercambio económico que se pueda generar, ¿no? Ya nos hemos ido dando cuenta de que estos espacios pueden generar mucha mano de obra, mucha oferta laboral en diferentes rubros, no directamente en el tema de producción, sino también en lo que conlleva el tema productivo, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, pero tenemos que ser responsables, tenemos que trabajar de la mejor manera posible y así poder asegurar de que nuestra actividad acuícola sea sumamente sostenible y sobre todo amigable con el medio ambiente, ¿no? Lo que les decía, estamos a nivel del mar. Estamos acá, el operario está haciendo proceso de alimentación. Si ustedes se dan cuenta, acá en esta parte se tiene un proceso de enmayado porque tenemos aves que quieren llevarse lo que nosotros estamos alimentando y de esta manera no los permitimos. Se trabaja, en este caso en mar, se trabaja mucho con uniformes de colores para los procesos de identificación del personal, ¿no? Obviamente también sistemas de seguridad, como en este caso son los flotadores, que nos permiten obviamente asegurar la vida de que obviamente al estar bajo una superficie acuática, tenemos que salvaguardar la vida de nuestros operarios, ¿no? Ellos tienen pequeñas embarcaciones, las cuales sirven para que se puedan movilizar, ¿no? Embarcaciones que en algunos son a motor, pero son obviamente ya adaptados para evitar el tema de los sonidos y de esta manera evitar el estrés, ¿no? Ya están acondicionados de tal manera de que se puedan movilizar, ¿no? Hasta aquí la parte expositiva. Si hubiese alguna duda o alguna consulta, lo pueden hacer mediante el chat o de manera ordenada aperturando sus micrófonos. Les voy a dar un par de minutitos para que formulen las preguntas. Si después de ese tiempo no hubiese dudas o consultas, no me quedaría más que ir cerrando ya esta tarde noche de capacitación.
Bien, han transcurrido ya, bueno, un poquito más de 2 minutos. Si no hubiese dudas y consultas, no me quedaría más que, en primer lugar, agradecer a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes un poco de experiencias y conocimientos sobre el tema que tratamos el día de hoy, que es la acuicultura, ¿no? El que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Silva, se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad, no sin antes agradecer el tiempo y la dedicación a cada uno de los participantes. Muy buenas noches, éxitos y bendiciones.